Domingo 13 de febrero del 2022. Los saludo en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. La Iglesia de Jesucristo necesitamos conocer perfectamente la doctrina de nuestro Señor. Y esta doctrina o esta enseñanza la obtenemos a través del estudio de las cartas, tanto de Pablo, de Pedro, de Juan, Santiago, Judas, la carta también de Hebreos, porque ahí está la doctrina necesaria para nuestra vida espiritual fructífera, hermanos. Así que en esta secuencia de estudio de las cartas, hoy nos toca las cartas de Juan. Vamos a orar antes de empezar. Gracias, Padre, te damos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Sabemos y creemos que tú tienes un plan perfecto para nuestras vidas y que este plan lo revelaste a través de profetas, a través de hombres de Dios, pero su plenitud la obtuvimos de la revelación de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, y estas a través de las cartas de hombres de Dios que transmitieron el mensaje de salvación tal como lo trajo nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre, por estos hombres, gracias por este tiempo que vamos a pasar en el nombre de Jesucristo, y todos decimos amén. Bien, como decíamos, hoy día nos toca, domingo 13 de febrero, nos toca las cartas de Juan. 3 cartas, las 3 pertenecen al grupo de 7 cartas escritas a todos los cristianos en general, con excepción de segunda y tercera de Juan. Vamos a empezar por la primera carta de Juan. Está compuesta por 5 capítulos y 105 versículos que traen una gran revelación. Pero tendríamos que comentar algo que muchos lo hemos percibido, que esta carta no parece una carta realmente, pues el autor, primero que no se identifica, no hay un saludo, no hay una despedida, como las encontramos en las cartas de Pablo a las iglesias de los gentiles. Realmente es un mensaje, es un sermón del autor a un grupo de cristianos que él conoce muy bien. Y el tema principal es el amor de Dios. Pero vamos a comenzar por otros temas, como por ejemplo la palabra de vida. Y vamos todos abriendo nuestras Biblias en Primera de Juan, capítulo 1. Vamos a ver del versículo 1 al versículo 4 rápidamente, ¿no? Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Después vamos a ver en el versículo 5 que va a hablar sobre que Dios es luz. Y es importante que nosotros sepamos que al decir que Dios es luz, es una manera de referirse a la vida y a la verdad. Dios da y preserva la vida de todos, pero el autor está hablando acerca de la vida espiritual que reciben los que creen en Cristo. Lo opuesto a la luz es la oscuridad, figura que representa la mentira y la muerte espiritual. Veamos qué es lo que dice el versículo 5 del capítulo 1. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Luego vamos a ver que Cristo es nuestro abogado. Vamos al capítulo 2, versículo 1. Podemos vivir como cristianos por lo que Cristo hizo por nosotros. Quien obedece los mandamientos de Dios prueba que en verdad ama a Dios.
Sobre todo el cristiano busca vivir como Cristo Jesús vivió. Pero veamos qué es lo que dice el versículo 1 del capítulo 2. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Seguimos avanzando con Primera de Juan en el capítulo 2, versículos 7 al 11, nos va a hablar sobre el nuevo mandamiento. Versículo 7, hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Tenemos aquí una riqueza sobre la enseñanza de Jesucristo en los 4 evangelios. Pero nosotros sabemos, hermanos, que los evangelios son posteriores a las cartas. Y por eso decía que aquí encontramos toda la doctrina de la Iglesia de Jesucristo. Esto no ha cambiado. Esta es palabra eterna, hermanos. Luego, seguimos en el capítulo 2, va a hablar el apóstol Juan sobre el anticristo. Y comienza con una palabra que quiero que la guarden, porque vamos a ver más adelante cómo es que Dios trató con el corazón del apóstol Juan. Comienza diciendo hijitos, una palabra dulce, suave. Ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora ha surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Interesante, hermanos, porque estamos viendo que en estos últimos tiempos ya hay anticristos. Hay quienes desconocen a Jesucristo, hay quienes no creen que es el Hijo de Dios. Pero el apóstol Juan, en el capítulo 3, va a hablar justamente de que nosotros también somos hijos de Dios. Dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Él es Jesucristo, el Hijo vivo de Dios. Y vamos avanzando, y en el capítulo 4 vamos a ver sobre el Espíritu de Dios y el Espíritu del Anticristo. Se oponen, por supuesto. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. En esto vamos a conocer. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Él vino como hombre, verdadero hombre y verdadero Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Versículo 4, hijitos otra vez. Ese trato cariñoso, amoroso de Juan por todos los cristianos. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Gloria a Dios. Y llegamos al tema central. Dios es amor. Y lo encontramos enfáticamente en 2 versículos del capítulo 4, en el versículo 8 y en el versículo 16. Comienza diciendo Juan, hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido porque mayor es el que está en vosotros
que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo no los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye, perdón. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu del error. Amados, dice, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Versículo 8. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Dios es amor. Si no tuviéramos que, algunos llaman a Dios Jehová, otros Yahvé, ¿no? Pero el nombre que Él revela a todos los hombres es que Dios es amor. Dios es amor. Y el versículo 16 dice, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Ahora, nuestro caminar en este mundo es por fe y no es por vista. Y la fe es la que vence al mundo, hermanos. Capítulo 5, versículos del 4 hacia adelante. Dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Es una pregunta que todos sabemos que tiene una respuesta. Nosotros caminamos por fe. Y mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. El mundo se refiere a este sistema mundanal de pecado, de corrupción, de mentira, de todo lo malo que hay en el mundo y que es un sistema, hermanos. Pero el testimonio del Espíritu tiene que ser también conocido por nosotros. Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. El Espíritu Santo es un espíritu de verdad. Y Él nos va a hablar en verdad acerca no solo de Jesucristo, del Padre, de sí mismo como Espíritu Santo, que es nuestro ayudador, sino va a hablar de lo que nosotros somos delante de Dios Padre. Y nosotros somos porque el Espíritu Santo le da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Bien, hermanos, y ya terminando, vamos a ir a 1 de Juan 5, 14, 15. Me gusta estos dos versículos porque responde muchas veces a oraciones que Dios no contesta. Y la confianza que tenemos en Él se basa en esto. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Por eso que mucha gente ora y no recibe, porque no está pidiendo conforme a la voluntad de Dios. Pasamos rápidamente a la segunda carta de Juan, que es una carta breve de 13 versículos. Y como decíamos al comienzo, todas estas cartas, incluyendo la primera de Juan, son dirigidas a cristianos en general, con excepción de segunda y tercera. En la segunda carta de Juan, la escribe el anciano a la señora elegida, o sea, está dirigida específicamente a la señora elegida y a sus hijos. Se está refiriendo a la iglesia, hermanos. Y vamos a ver cómo comienza. Dice, porque algunos se preguntarán, ¿es a una mujer cristiana de Éfeso o a una iglesia y sus miembros? Entonces, creo que la palabra está suficientemente clara.
Comienza diciendo en el versículo 1 del capítulo 1, bueno, solamente es un capítulo, perdón, ¿no? Solamente son 13 versículos. Dice, el anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad, a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Sea con vosotros gracia y misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Entonces está dirigido a la iglesia, ¿no? El tema principal es un discurso sobre la verdad y el error. Y por eso que les hablaba que es importante que nosotros estudiemos las cartas, porque las cartas están dirigidas a la iglesia. Tanto la de Pablo como la de Pedro, la de Juan, la de Santiago, la de Judas y la de Hebreos. Dice, mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, ¿no? Por eso decimos que le está dirigiendo a una iglesia, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Y ahora te ruego, señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor como vosotros habéis oído desde el principio. Porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Y hace una advertencia, hermanos. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. Directo, sencillo. Si no traen esta doctrina, no lo reciban. Porque el que dice bienvenido participa en sus malas obras. Y termina con un espero ir a vosotros. Pasamos otra vez o una vez más a la tercera carta de Juan. Con esto cerramos el ciclo de las cartas de Juan. Y la tercera carta de Juan tiene un solo capítulo y 15 versículos. Y también está dirigido, en este caso, a un hombre de Dios llamado Gayo, y comienza diciendo, el anciano a Gayo, el amado, a quien amo en la verdad, dice. Y lo conoce bastante bien. Y miren que lo que le dice, amado, a Gayo le dice, y a todos nosotros, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Y hace un elogio de la hospitalidad de Gayo. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos, como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje. Está hablando de cómo Gayo recibía a los misioneros. Pero en contraposición va a hablar de Diótrefes, que es un líder de la iglesia que se opone al anciano, a Juan, y es severamente criticado. En cambio, hay otro personaje que es Demetrio, que es alabado. Veamos lo que dice la palabra. Primero va a hablar sobre Diótrefes. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. ¿No se han encontrado en la iglesia con gente que quiere solamente tener el protagonismo, el mandón, el que dice hagan esto, hagan lo otro, ¿no? Entonces este era Diótrefes. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas,
No recibe a los hermanos y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. En cambio, va a tener un buen testimonio acerca de Demetrio. Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Todos dan testimonio de Demetrio y aún la verdad misma. Y también nosotros damos testimonio y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Y termina con un saludo final. Dice, yo tenía muchas cosas que escribirte, pero no quiero escribírtelas con tinta y pluma, porque espero verte en breve y hablaremos cara a cara. La paz sea contigo, los amigos te saludan, saluda tú a los amigos, a cada uno en particular. Bien, hemos visto las 3 cartas de Juan, pero veamos algo del perfil del apóstol Juan. Pescador, como Pedro, como Andrés, como su hermano Jacob, o como algunos también lo conocen como Santiago, y eso lo encontramos en Mateo 4:21. Su nombre en hebreo es Yohanan, y los nombres en hebreo, como ya les he compartido muchas veces, significan algo. Yohanan en hebreo significa el Señor es misericordioso. El apóstol Juan es el más joven de los 12, pero el Señor Jesús tanto a Juan y a Jacobo les puso un apelativo, Boanerges, los hijos del trueno. ¿Y por qué les puso ese nombre? Porque por su gran ímpetu, su decisión. Y el apóstol Juan también, con Pedro y Santiago, pertenecía al staff del Señor. Siempre el Señor en los grandes acontecimientos estaba con ellos 3, con Pedro, con Juan y con Santiago. Pero este Juan y Jacobo mostraron egoísmo. Y eso sí lo vamos a ver en Mateo 4, Mateo 20, perdón. Hay un pasaje que es muy interesante y que lo vamos a ver ahora. Hay una petición de Santiago y de Juan. Dice, entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él, ante Jesús, pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué queréis? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos 2 hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber el vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos le dijeron, podemos. Él les dijo, a la verdad de mi vaso beberéis. O sea, iban a sufrir todo lo que el Señor Jesús iba a padecer. Y con el bautismo con que yo soy bautizado. Seréis bautizados, pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Hay una sujeción de Jesús respecto a su Padre. Cuando los 10 oyeron esto, porque fue en presencia de los 12, se enojaron contra los 2 hermanos. Entonces ellos mostraron egoísmo. Y también Juan y su hermano Jacobo o Santiago mostraron también un espíritu vengativo. Y esto lo estoy mostrando, hermanos, para que veamos que Dios no llamó a personas perfectas. Llamó a hombres como tú, como yo, pero Jesucristo nos tocó, a ellos y a nosotros, nuestro corazón y cambió nuestra vida. Vamos a ver a Lucas 9, 51, 56. Porque la religión los ha presentado como
con aureola y todo eso, pero eran hombres como tú y como yo, pero hombres que escucharon el llamado de Dios. Dice Lucas 9, capítulo 51 hacia adelante. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén, ¿cierto? Ahí donde fue crucificado. Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén, ¿no? Todos sabemos que no se llevaban samaritanos con judíos. Viendo esto, sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces, un espíritu vengativo, ¿no? Entonces, volviéndose, él los reprendió diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Y sin embargo, el apóstol Juan dice de sí mismo que él era el discípulo amado del Señor. Y eso lo encontramos en Juan 19:26. No tenemos que ir ahí porque lo dice en otras partes también. Pero lo dice él. Y aquí cabe una reflexión, hermanos. El Señor no solo lo convirtió en pescador de hombres a Juan, como a Jacobo, como a Pedro o como a Andrés, sino que cambió su corazón, convirtiéndose en el apóstol del amor. Y vamos a ver como expresiones de amados, hijitos míos, cómo él notoriamente, visiblemente, cambió su corazón. Ahora, Tertuliano, el autor de Prescripción de los herejes, escribe sobre Juan que Juan padeció sin morir el martirio en Roma en una caldera de aceite hirviente, o sea, no murió en esa oportunidad, según Tertuliano. Pero San Epifanio dice que el apóstol Juan murió pacíficamente en Éfeso hacia el tercer año del reinado de Trajano, o sea, más o menos en el año 100 después de Cristo, a los 94 años. Él dio su vida desde muy joven por el Evangelio y amó al Señor Jesucristo. Él es el apóstol que reposó su cabeza sobre el pecho de Jesús. Ese es nuestro buen Juan, que impetuoso, egoísta, con un espíritu vengativo, pero ganado por el amor del Señor, y dio su vida. Hasta el final de sus días, él predicó el Evangelio de la salvación. Vamos a orar. Gracias te damos, Padre, por estos ejemplos de hombres que dieron todo por Jesucristo, que dieron todo por el Evangelio de la gracia, que nos comunicaron la doctrina de tu amado Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Señor, te damos gracias por ellos. Te damos gracias también, Señor, por nosotros, que inclinamos nuestros oídos a tus razones. Gracias, Padre, por tu palabra. En el nombre del Señor Jesús, y todos decimos amén. Hermanos, que tengan un domingo sobrenatural y nos vemos en el siguiente mensaje.